Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Arranca Aire Rico. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Hola Sapo, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿cómo andás Jorge? Dale, hacé tu descargo. ¿Qué tal? ¿Cuál descargo? Hacé tu descargo. ¿Cuál de dale. todos? Hacelo. ¿Sobre la cortina? Si querés primero saludá. Está bien. Y después haces tu descargo. Bien, bien. ¿Cómo andás, @Alvin Green? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sostenedor de este tinglado, emperador de la consola. El alto. El alto, porque hay una máxima que decían. Dijiste. Sí, el alto es @Nico Couri, a quien ya saludo también. ¿Cómo andás, Nico querido? Hay una teoría que se maneja, digamos, en el submundo de los bajos, que los altos suelen tener más éxito que las personas de estatura media. O sea, y eso está constatado empíricamente por varios estudios. Y yo le pido y veo dos personas rotundamente exitosas que son @Alvin Green y @Nico Couri. Dos personas altas, arriba del 1,90 m, ¿no? Y que brillan en sus respectivas profesiones. Así que nada, digo, como para muestra bastan dos botones bien altos. Pero entonces, ¿cómo explicás que César Yacosa tenga una estatura promedio y sin embargo sea tal vez la persona... No sé si inventó el streaming en Uruguay. Sí, decilo. Inventó el streaming en Uruguay. Decilo, gracias. Y eso después lo agarraron, por ejemplo, en Argentina y lo usaron. Sí, ¿Cómo claro. explicás eso siendo una persona de estatura promedio? Está cobrando derechos del uso todavía César Yacosa por ¿Derechos del uso y goce? Es @César Yacosa, que es Switchermaster estrella. Mide, no me animo a errarle, 1,70 m. Y sin embargo, brilla, triunfa. Es inconmensurable. Es inconmensurable en sus capacidades profesionales, ¿no? @Uy, Macana no está con nosotros y no sé hasta cuándo va a estar. Semana de ausente. turismo. Turismo igual a las sierras de Mahoma, ¿no? Me imagino una Arequita, una Aiguá, Nico, ¿no? Sí, tirame otras cadenas. La quebrada de los cuervos. Bien, o sea, otras protuberancias que tenga del Uruguay, ¿no? ¿Me podrías decir? Te dije la quebrada de los cuervos. La meseta de Artigas. Meseta de Artigas. Jorge, una protuberancia en la geografía uruguaya. Yo creo que queda Maca, destacar hoy. Yo creo que Maca tiene que ir por todo, tiene que ir por el Cerro Catedral, ¿verdad? El Cerro Catedral, perfecto. Tiene que ir por ahí, tiene que ir ahí. Bien. ¿Sigue cerrado el Pan de Azúcar? Tenía entendido que estaba cerrado el Pan de Azúcar. Recibo al 097441443, obviamente postales de su turismo. Lugares, ¿dónde están? Lo haces todos los años. Todos los años, Sí. no, me encanta. Es el momento que hago radio de verdad. ¿Qué tiene que poner? Sapo, te escucho desde... Sí, ¿y si hay foto? Mejor. Buah, por favor, la tiramos acá en las pantallas del canal de YouTube. ¿Sirve video también? Mejor foto. Mejor foto. Conservemos las tradiciones radiofónicas, Nico. Que incluye foto, que antes no incluía Claro, foto. la foto te parece más radio, ¿no? Sí. Que el video. Sí, totalmente. Ahí está. Sí, Bárbaro. yo me más tele, ¿no? Ven a la radio casi como sinónimo de lo viejo, ¿no? O sea, que tenés foto y video. ¿Qué es radio? La foto. Tele es video. ¿Qué es la radio, Jorge? Te pregunto, te hago la pregunta y me recuesto. ¿Qué es la radio, Jorge? Bueno, la mayoría de la gente, viste, que dice que es la conexión, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, no es la mismo, vos sos un hombre de televisión y de radio. La mayoría de los que trabajan en esos dos medios te dicen que en la radio tiene un contacto, un ida y vuelta con los oyentes que en la tele no existe. Sí, puede ser. ¿Sí? Nico, vos qué sos. Bueno, para mí radio es la mitad del diámetro. Es impresionante. Está a una de parir. Y sin embargo consigue, ¿no? Todavía sacar de la galera. Estamos viendo las últimas armas de Nico Batalla antes de que por un tiempo deponga las armas periodísticas. ¿Ya contaste acá lo que contaste en el 12 de que te puede sonar el celular en cualquier momento? Pero ya... Lo dijo, sí. ¿Se dijo sí? Sí, se sabe. Se sabe que Nico en cualquier momento puede desaparecer. Sí. ¿No? Acá un mes. Acá, Un mes. como un mes. Acá desapareces un mes, sí, está bien. Perfecto. Bueno, ¿andan bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Sí. ¿Querés ir es de una forma de una? decir. Vamos a los bifes. Va a los bifes. Va a venir un tema sustancial hoy en este programa real.
Va a haber una entrevista, va a venir Alberto Spectorowski, vamos a estar hablando de la guerra con Irán, el tema de, cómo viene Israel en materia de política interna, el antisemitismo. Pero antes de todo eso, un ablande de esos tendenciosos medios amarillistas. ¿Descontento en el Frente Amplio con el gobierno? Signo de pregunta. Tres microepisodios. ¿Ves que esto, Jorge, son coincidencias? Ve que vos, Jorge, este programa marca agenda a veces, ¿eh? Sí. Marca humor, marca ánimo. Y arrancás con una pregunta que por lo pronto es polémica. Pero te escuchamos. 3 episodios. Sí. Y yo quiero que ustedes me digan. Es tu tesis. Vamos a que quede claro que no es la línea editorial del programa. Una tesis es una afirmación. Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Descontento en el Frente Amplio con el gobierno? Signo de pregunta. O un clickbait también. Signo de pregunta. Y la subpregunta es: ¿3 microepisodios hacen una tendencia o son hechos absolutamente aislados y menores de la política local? Tópico número 1. El jueves pasado, el semanario Búsqueda publicó una nota con este título. Se lo leo tal cual, dice: el Mides tensionado por su debilidad institucional y una disconformidad creciente en el MPP y otros sectores. Es una nota que arranca haciendo algo de historia. Yo voy a dar textual para que tengan el contexto. Sé que a ustedes les importa mucho el contexto. Es lunes de matices, así que más que nunca lo necesitamos. Leo textual. Durante la campaña y una vez ganado el gobierno nacional a fines de 2024, el plan original del sector mayoritario del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, MPP, era ocupar por primera vez en su historia el Ministerio de Desarrollo Social, el Mides. Esa cartera estuvo liderada en los gobiernos frente amplistas anteriores por los partidos de izquierda tradicional, socialistas, comunistas, y el MPP entendía clave esta vez quedar al frente en un contexto de agravamiento de la vulnerabilidad social y un aumento sostenido de la población en situación de calle. El nombre elegido para la tarea era el de la hoy diputada del MPP, Cecilia Cairo. Las votaciones de los respectivos sectores, el armado del gabinete, los vaivenes de las negociaciones políticas, hicieron que la cartera quedara en manos del entonces secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, y que Cairo fuera ministra de Vivienda, al que tuvo que renunciar 49 años después de asumir. 49 años, dije, sí, 49 claro. días. Imagínense si 49 años quedaba Cecilia Cairo como ministra de Vivienda, ¿no? Qué lapsus. Esa es la historia y el contexto. Lo que realmente importaba de esta nota no era ese contexto de que, de que el MPP originalmente quería el Mides, después no lo tuvo, terminó con Sibila, pero es importante. Lo clave de la nota es cuando Búsqueda pone esto. A más de un año del inicio del gobierno, la conducción del Mides comienza a causar disconformidad en algunos sectores políticos oficialistas. Principalmente ese clima está presente en el MPP, pero también tiene algunas manifestaciones en la Intendencia de Montevideo e incluso en integrantes de la primera línea del gobierno, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a Búsqueda. El ministro, no obstante, tiene hasta el momento el respaldo del equipo de presidencia, coincidieron fuentes parlamentarias del Ejecutivo y del Mides. Está previsto que la cartera haga anuncio de políticas públicas después de la Semana de Turismo. Bien, perfecto. Al parecer hay cierta disconformidad con algunas cosas que están pasando. Pero no aplica igual a la pregunta que hacía Jorge, ¿no? No, en todo caso acá es el Ejecutivo. O sea, ¿cuál es la pregunta que hiciste? Yo había preguntado originalmente, ¿descontento en el Frente Amplio con el gobierno? Pero el Frente Amplio es muchas cosas. Claro. El Frente Amplio es el gobierno, es el su gente. Es su gente, son las bases. Pero sigamos. En este caso estás hablando en todo caso de desde el gobierno, o sea, tensiones dentro del gobierno mismo. No aplica. Yo creo que acá es el MPP en todo caso respirándole la nuca a la gestión de Sibila, si querés ponerlo en términos coloquiales. Siguiente episodio. Hoy, el diario El Observador publicó una nota sobre otro tema, pero el titular tampoco es muy lindo. Se los leo. Directora de UCC. El gobierno está orientando bien las prioridades, pero con este margen fiscal es difícil que se mueva la aguja para reducir la pobreza en hogares con niños. Es una nota del periodista Tomer Urwix, que consultó a la directora de Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardoso, y ella consideró que el gobierno está orientando bien las prioridades. Habló de captación de las embarazadas más desfavorecidas para ayudarlas antes de que nazca el bebé, extensión del tiempo en las escuelas, brindar alimentación en centros educativos, incluyendo el liceo, promover el trabajo en las mujeres jefas de hogar.
Después la nota del observador dice, pero cuando se saca el cassette más institucional y se anima a dar su opinión, es enfática. Con este margen fiscal, es difícil que se mueva la aguja para reducir la pobreza en hogares con niños. Les leo un fragmento textual de la nota. Dice, la médica, acostumbrada a trabajar desde hace años con los más pobres, entiende que las restricciones económicas que les ha explicado el Ejecutivo, sabe que hay que cuidar las inversiones, los puestos laborales, los equilibrios, y que nadie está planteando una revolución socialista, pero a la vez dice que el margen fiscal también es una decisión política. El ex ministro de Trabajo, si quieren les añado una repercusión a esta nota, el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, le dedicó un comentario a esta nota. Puso, estas declaraciones son un escándalo, la reducción de la pobreza infantil fue anunciada como una prioridad número 1 durante la campaña electoral, se gastaron 30 millones de dólares en comprar una estancia, aumentaron impuestos, que no muevan la aguja en el tema social más grave. Bien, ahí tenés dos dimensiones de la polémica. O quizás no hay polémica, pero volviendo a tu pregunta, que lo puedes repetir. ¿Descontento en el Frente Amplio con el gobierno? Acá yo tampoco. No. Ya deberíamos dejar la pregunta de Jorge de lado y ir hacia otro lugar. Yo acá puedo... Tengo uno más, tengo el tercero. Bueno, aportame el tercero y te voy a dar una visión. Tercero. Más global, pero de nuevo, estamos hablando de alguien que es jerarca de un programa de... Sí. Pero pará, acá agrego, es del PVP. Virginia Cardoso es del PVP. Sí. ¿Quién está en el Mides? Daniel Gerard, del PVP, director de calle. Quizás algunas de las baterías estén apuntando hacia la gestión de calle que está haciendo el Mides. Porque ahora vas a leer un tercer tweet. Cada vez te mudás más de la pregunta original y ahora ya me estás poniendo la pregunta todos contra Sibila. No es sé, esa la pregunta bueno, ahora. léeme el tercer tweet. Tercero y último. Rafael Michelini es el protagonista de otro de estos episodios. Esta vez es un comentario en redes sociales. Esto lo puso en su cuenta de Twitter o X. Les leo el tweet de Rafael Michelini. ¿Hora del tweet? No seas peleador. A las 10 menos 5 de la 10 menos 5 de la mañana. 10 menos 5 de la mañana. Va. Suspicacia donde no la. Es puede haber pasado que. ¿Te interesa el dato? 10 menos 5 de la mañana. Salió a hacer alguna compra, no de su casa, y volvió, o en el camino tiró este tweet. El tweet dice: sigue la gente durmiendo en la calle. O sea, el tweet de Rafael Michelini dice: sí. Sigue la gente durmiendo en la calle. Es que solo yo lo veo. Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frente amplista y hombre de izquierda. Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Sé que hay planes, pero hay que actuar ahora. Ahora lo enfaticé porque está entre signos de exclamación. O sea, sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Tenés dos opciones acá. O Michelini se levantó y había alguien durmiendo en la puerta de su casa y reconectó con su sensibilidad de izquierda. ¿Por qué reconectó con su sensibilidad de izquierda? ¿Por qué estás asumiendo que se desconectó? ¿Por qué? Porque si no lo puede haber puesto en cualquier momento de los últimos 30 años este tuit. Pero sin embargo le sucedió ahora. O lo otro es que esté atado a esta concatenación de hechos que está relatando Jorge. Todos contra y que Sibila. tenga que ver con una suerte de horadación de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, puntualmente en materia de el combate a la gente en situación de calle y cómo hacer para que tengan un hogar digno, sacarlos de esa situación. Son tres tiros que no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, yo quiero jugar con Jorge una de alguna nota de forma. búsqueda en base a fuente. Poné que el MPP. Ya le bajaste el precio con el base a fuente. No, bueno, pero no hay nadie declarando, ¿no? Bajemos el precio. No, capaz que sí. Nadie, Yo me lo salteé. Y un diputado. Pero no le bajo el precio. No sabemos el nombre. No digo que no sea así. Digo un que alcalde. Viene supuestamente del MPP. Después tenés Michelini, que viene de otro espacio, y Virginia Cardoso, que viene del PVP. Pero pará. Michelini viene de otro. A ver, PVP, ya te dije la posible conexión. Sí. ¿Cuál es la conexión? Nos están pegando por nuestra gestión en el Mides. Y Virginia Cardoso dice, no me peguen porque no me están dando un mango. O sea, vamos a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Tenemos la culpa nosotros o tiene la culpa el ejecutivo que no nos está dando plata? Espalda con Daniel Gerard. Estoy entrando en el terreno de la especulación absoluta, por si alguien no se dio cuenta, pero solo para seguirle el viaje a Jorge. Yo entiendo lo que vos decís. Qué piernas que somos, ¿no? Sí. Es que hay un pase, vos decís que la pelota va pasando, ¿no?
Uno le tira al Mides, otro le tira al MEF, capaz, ¿no? Bueno, Al o Ministerio sea, de se Economía y defiende. Finanzas. Bueno, ¿es la gestión o es la plata que tengo? ¿Y Michelini a quién le tira? Y Michelini, estoy tratando de, digamos, incluirlo en este esquema. Se me complica, pero Michelini es suplente de Constanza Moreira, ¿no? Sí. Sí. Y de hecho, eventualmente va a asumir su banca, Michelini, tengo entendido. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Quiero que sepan que Ya Sí. asumido. Pero no entiendo igual, porque Michelini, en todo caso, en esta historia, estaría de alguna forma pegándole al Mides del PVP. Pero Constanza Moreira y Virginia Carrozza en algún momento fueron aliados. De hecho, Virginia Carrozza fue suplente de Constanza Moreira allá lejos ese tiempo. Pero después hubo una decisión. Entonces, ¿Qué galleta estás Qué haciendo? galleta Sapo? incomprensible. Pero, o sea, ¿por qué vas a pensar Perdón. cualquier cosa absolutamente Ajá. rebuscada antes de que Michelini conectó con un problema real que rompe los ojos? Sí. Y es que hay mucha gente en situación de calle. totalmente. No es más fácil pensar que Michelini salió de la casa 10 menos 5 de la mañana, vio gente durmiendo en la calle. O sea, Dijo- no necesariamente de la casa de él, puede haber salido de cualquier Sí, lugar claro, y vio claro. gente en situación Le de pasó calle. lo que a Michelini no puede ser que porque tenés está bien, dos interpretaciones. Una es como todo en la historia, Sapo, hay gente que ve procesos de fondo y roscas, cuestiones políticas, y después está la decisión humana. Capaz que en realidad le ganó lo humano, salió, vio personas en situación de calle como vemos cualquiera de nosotros y hizo ese tweet que básicamente diciendo, vos, sigue viendo gente en situación Pero de tú, calle. ¿por qué concatenaste no era estos que nos mensajes, íbamos a Jorge? sacar. ¿Por qué pusiste en la línea de, digamos, del relato a este tuit de Michelini? Porque quisiste decir, acá hay algo, Gente, ¿no? mi pregunta era, frente a pristas enojados con el gobierno. Pero lo que a mí me llama la atención es, ¿por qué te llama la atención cuando por lo pronto desde marzo, o sea, desde el 1 de marzo... ¿Vos decís que el cuando se 1 de conoció- marzo están enojados con el gobierno? No es del Asumieron y ya 1 de estaban marzo. enojados. No es del 1 de marzo de Está bien, 2025. está bien, 1 de bien, marzo de Nico. 2026 se conocieron Ah. las encuestas de evaluación de gestión de Yamandu Gorsi y uno de los datos que llamó la atención y que fue harto comentado fue el nivel de disconformidad que había entre los frente amplistas, o sea, entre la gente que había votado este gobierno y que hoy por hoy no estaba aprobando la gestión. Digamos, ese dato, en el caso de Cifra, era 1 de cada 4 personas que habían votado a Yamandu Gorsi y que hoy por hoy no le daban el visto bueno a la gestión. Entonces, ahí está el meollo del asunto, no hay que buscar. En todo caso, la pregunta es si eso va a empezar a generar tensiones a nivel de gobierno, o sea, entre distintos dirigentes a propósito de determinadas políticas. Empieza a generar tensiones, doctor. ¿Por qué, doctor? Bueno, para darle un contexto académico. ¿Ustedes Nico, no creen dale. que hay una alianza PVP, Partido Socialista No versus tengo ni MPP? idea. Bueno, y Michelini ahí entrando a tallar en la discusión. Digo, esa es la que yo quería aventurar. Yo creo que lo de Michelini está bien, está buena la especulación. Yo creo que lo de Michelini no fue parte de una jugada maestra que tiene que ver con la interna frente amplista. No. Yo, si me pedís una. ¿Qué me dice mi olfato? Mi olfato me dice que salió, vio gente en situación de calle y dijo, vos. Y reconectó con sus Sigue habiendo gente en situación de calle, no era que los íbamos a sacar. Voy a mandar un tuitazo porque estoy indignado. Y mandó Como su le tuit. pasó a Daniel Tuki. Martínez con Tabaré Vázquez, que le dejó una esquelita, ¿se acuerdan? Sí, claro. En Torre Ejecutiva. Tabaré, la verdad que camino a la intendencia me encontré con mucha gente en situación de calle. Che, hagamos algo juntos. Y Orsi en su momento metió una sobre la inseguridad. También. A veces se te pasa que la gente se retoba y manda un tuit quejándose de algo. Reconectás con tu sensibilidad y pasa Twitter. Está bien. Bueno, puede ser, no descarto. O tal vez es la jugada maestra de todos contra Civila y que buscan bombearlo como Bueno, pueden. esa es la otra. El MP lo busca por un lado. Esa es la que estás fogoneando vos. No, yo jamás fui. Como yo un cuarto actor. en planteo esta historia. preguntas. Claro. O sea, Ese cuarto actor. Hay otro programa en el cual van a hablar de los 3 hechos que vos mencionaste Claro. más este arranque. Claro, No, especulación. planteó la pregunta. Bueno, ahora que terminamos el hablando irresponsable, ¿quieren pasar un tema responsable? Vamos, porque no hablamos nada sobre el anuncio del aumento de los combustibles por parte del gobierno. El informe Nico Batalla, La el semana último tiro. pasada. No es un informe, Conferencia de es una prensa de junta de Torre Ejecutiva, Nico. Sí, Arrancamos por ahí. a ver, el hecho es un aumento de 7% de los combustibles a partir del 1 de abril, o sea, todavía no ocurrió. Podemos ir por un título opositor, se vino el Huascazo.
por citar a Sebastián da Silva, que lo venía anunciando. Si lo hace Jorge, está operando. Si Nico Batalla dice, agarro el título de ese vino de Huascaso. Pero también tengo el título oficialista. A ver. Que es: el gobierno alivia impacto de la suba del petróleo por conflicto en Medio Oriente. Que así se publicó la nota del aumento del 7% de los combustibles en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Uno es mucho más centrador, está mejor comunicado porque va a la esencia. El otro es un poco más largo y técnico, ¿no? Es un poco más largo, sin duda. El hecho es que aumentó un 7% los combustibles. Estamos hablando del gasoil, de la nafta y del supergas. Como vos decías, Sapo, hubo una conferencia de prensa del ministro de Economía, Gabriel Odone, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el viernes, donde anunciaron los nuevos valores, o básicamente anunciaron el aumento del precio de los combustibles. De esta forma, la nafta super va a quedar en 82,27, aumentó más de 5 pesos, o va a aumentar más de 5 pesos, repito, es a partir del 1 de abril. El gasoil va a quedar en unos 50,63, aumentó 3,30, o va a aumentar 3,30, y el supergas va a quedar en 94,65, o sea, un aumento de casi 6 pesos. El marco en el que se da esto es en el aumento del petróleo a nivel global, más de un 30% de aumento en las últimas semanas. A fines de febrero de este año estaba en el entorno de los $70 el crudo Brent por barril. Ahora en marzo ya superó los $110 por barril, es un aumento importante. Y en línea con eso, el jueves, o sea, un día antes de esta conferencia de prensa, la URSEA había publicado el informe del precio de paridad de importación, que marcaba, y ahí es cuando da Silva avisa que se viene el Huascaso, precios de referencia de aumento de un 35% para las naftas y un 60% para el gasoil. La cuenta que hizo el MEF es que si se ajustaba en base a lo que planteaba el informe de la URSEA, había que hacer un aumento de un 13% por lo pronto para la nafta, de un 44% para el gasoil. Sin embargo, la suba que se dispuso, y por ahí el título oficialista que veíamos es de que se alivia el impacto de la suba del petróleo, fue de 7%. Esto en línea, y ahora lo vamos a explicar, con la metodología de aplicación que se fijó este gobierno a partir de lo que habían sido los cambios de la LUC, que ahora podemos repasar. Hagamos mínimamente el repaso de cómo ha sido esta discusión sobre los ajustes de los combustibles. Podemos ya hablar de dos épocas: ALUC de LUC, ¿no? Antes de la LUC, después de la LUC. Sí, totalmente. Sirve como término de referencia histórico. Este gobierno, su ancla de fijación de precios está vinculada al después de la LUC. Exactamente. Antes de la LUC, por lo pronto la crítica que se hacía desde la entonces oposición a los entonces gobiernos del Frente Amplio era que el Frente Amplio hacía caja con los precios de los combustibles. Los combustibles se ajustaban anualmente. En general, había alguna excepción, pero en general eran más o menos cada un año. La oposición decía que en general había sobreprecio en el precio surtidor sobre el precio de los combustibles, y que con eso los gobiernos del Frente Amplio recaudaban, y por eso con la LUC introdujeron un cambio, sobre todo en el artículo 235 de la LUC, e implementaron un nuevo diseño. Actualizaron algo que ya se calculaba, pero ahora lo actualizaron porque se entendía que tenía problemas, que es esto del precio de paridad de importación. Estamos hablando de ¿cuál sería el precio que deberían tener en el mercado local si vos importás los productos ya terminados, la nafta, el gasoil, de similar calidad a los que produce ANCAP? Y se suponía, la URSEA iba a publicar mensualmente los precios de paridad de importación, y lo que se supone que tenían que hacer las autoridades era ajustar en línea con los precios de paridad de importación. En realidad, el artículo de la LUC, 235, no decía que había que ajustarlos mensualmente, decía que por lo menos cada 60 días como máximo había que ajustarlos. El gobierno los terminó haciendo mensualmente. Claro, puede ser diariamente si querías. Hasta 60 días. Tenías hasta 60 días para ajustarlos en relación con el precio de paridad de importación. Más allá de que el propio artículo te daba una ventana para que vos no lo ajustaras en función del precio de paridad de importación, porque te decía, salvo razón válida y debidamente fundada. O sea, abría una puerta a los gobiernos cuando quisieran escaparse del precio de paridad de importación. En líneas generales, el gobierno pasado
lo aplicó mensualmente aplicaba y le hacía caso a lo que planteaba el precio de paridad de importación, salvo algunas excepciones en las cuales ajustaba menos de lo que señalaba el precio, o sea, dejaba el precio de surtidor por debajo de lo que indicaba la variación del precio de paridad de importación. Y creo que, digamos, se cobró hacia el gasoil. En ese caso, las decisiones a la baja. O sea, en el promedio, el gasoil, el precio de gasoil fue menor que el precio de paridad de importación, o por lo menos tuvo ajustes menores que la nafta. Claro, en el discurso del gobierno pasado, los gobiernos del Frente Amplio venían ajustando por algo que estaba por encima del precio de paridad de importación, más allá de que no era el mismo precio de paridad de importación. Lo que dijeron es, vamos a poner esta regla, ajustemos con el precio de paridad de importación, en todo caso ajustamos por debajo del precio de paridad de importación. Cuando asume este gobierno se cambia la metodología. En mayo se hizo el anuncio del cambio, no del cambio de metodología, porque termina siendo utilizando el mismo artículo de la LUC, pero se introdujeron algunos cambios, supuestamente porque se buscaba dar equilibrio, certidumbre y transparencia al sistema. Esto de la certidumbre era una discusión que se daba, que se decía, si estás ajustando todos los meses el precio de paridad, el precio de la nafta, la gente no sabe cómo calcular sus costos en el comercio. Entonces lo que hicieron fue, se cambió la periodicidad de los ajustes y se empezaron a hacer de manera bimensual, cuando antes eran mensuales. A su vez, se fijó un factor de estabilización de 1,5 pesos por litro, que esto es, en su momento se había llamado el factor X y se dejó de utilizar, pero básicamente es lo que va a terminar haciendo el subsidio al supergas, que está subsidiado de manera general para la población, y además hay un subsidio focalizado para personas que son que reciben prestaciones sociales del MIDES. Y por otro lado, se topeó los ajustes bimestrales y se dijo, vamos a acompañar el precio de paridad de importación, pero cuando haya ajustes drásticos no vamos a movernos de un 7% para arriba o un 7% para abajo de lo que está el precio actualmente en el surtidor. Es decir, en casos como este, que vamos a ver ahora, donde el precio de paridad de importación se fue muy por encima de ese 7%, el gobierno se mueve hasta el 7%. Eso fue lo que pasó ahora. Se aplica la metodología o las nuevas reglas que dispuso el gobierno, sí y no, porque es verdad que utilizó ese tope del 7%, pero no aplicó lo otro que había dicho, que era que iba a hacer ajustes bimensuales para no estar cambiando el precio todos los meses. Ahora, en realidad, el próximo cambio tocaba a fines de abril, o el anuncio era a fines de abril para que empezara a aplicar en mayo. Lo adelantaron un mes y lo van a empezar a hacer de manera mensual, como se hacía en el gobierno anterior, por lo menos mientras rija esta situación de volatilidad en los precios del petróleo. Es verdad, en mayo del año pasado, cuando se anunció esta metodología, se había dicho que si había casos excepcionales que así lo meritaban, esta forma de ajustar se podía cambiar. Es lo que pasó en parte ahora. O sea, se cambió el criterio de cada cuánto se ajusta, en vez de manera bimensual, hacerlo de forma mensual. Se mantuvo, por lo menos por ahora, ese tope del 7%. Si les parece, empecemos a ver la discusión política. Sí. Un tema antes, porque capaz que antes de meternos en la discusión política. Hoy justo estaba Sebastián Fleitas, el economista. No lo escuché. Que está viviendo en Chile. Y hablando sobre la discreción, como en otros países hubo ajustes bastante más grandes, producto de la guerra en Medio Oriente. Chile fue un caso particular y pragmático, o sea, asumió Kast el gobierno, y no sé si vieron que hay manifestaciones salvajes, como suele suceder en Chile, ¿no? Que le gusta tocar fuego enseguida a los estudiantes por el tema del boleto. Bueno, imagínate con esto. Lo que hay en Chile es algo parecido a Uruguay. Tienen un precio de paridad de importación. También hacen uso de referencias con información pasada, proyecciones de futuro. Pero aparte tienen, acá en Uruguay no más de un 7% por arriba o por abajo. Allá lo que tienen es cuando aumenta mucho el precio del petróleo, tienen un arco de impuestos al combustible. Si aumenta, baja el impuesto al 5%. Y si baja, va a un 15%. Y ese es un mecanismo de estabilización que ellos tienen para, en el largo plazo, compensar los vaivenes del petróleo. Claro que también es bastante más transparente porque hay un fondo de estabilización, o sea que saben cuánto gastan, cuánto pierden en materia de recaudación. Acá en Uruguay acá O'Donnell dijo que se van a perder alrededor de $30 millones este mes.
Pero ¿a cuenta de qué? O sea, son, digamos, subsidios cruzados. O sea, sale rentas generales, esa pérdida que eventualmente ANCAP le iba a derivar a rentas generales. Uno puede decir, esa plata que no recaudaste. O sea, entiendo que sale del balance, va a terminar repercutiendo en el balance ANCAP, a menos que se haga una transferencia, ¿no? O sea, a menos que se haga una transferencia. Entonces nunca sabes muy bien. Bueno, allá está un poco más claro. Pero lo que hizo Kast fue, dado el déficit que tienen en Chile, que incluso es un poco menor que el de Uruguay, pero igual es un tema el déficit en Chile, ese mecanismo de estabilización lo hicieron mucho más laxo, entonces se dio un aumento sideral del precio de los combustibles, ¿no? O sea, esa banda de flotación que tenían la liberaron. Bueno, para ver un poco la región como... Claro, esa parte de la discusión, y vamos a escuchar alguna repercusión en ese sentido, es parte, y si vos mirabas las redes sociales, en este momento, desde actores del Frente Amplio celebrando cómo el aumento había sido solo del 7%, mientras que en el resto de la región está aumentando muchísimo más. Está el caso de Chile, pero está el caso de básicamente toda la región está aumentando más. Después está la otra discusión, que vemos si podemos entrar o no, de si se tendría que haber aumentado más o no. Porque tampoco es tan obvio que sea una buena cosa haber contenido el precio. No, bueno, pero acá lo que pasa es que tenés sí un compromiso del gobierno de, amén de los saltos abruptos o descensos abruptos, no ir más allá de un 7% más. Claro, pero vos tenés varios compromisos de gobierno. Está bien, pero lo que tiene la herramienta que tiene el gobierno es mañana poder ajustar de vuelta. O sea, el gobierno no está atado a ajustar dentro de un mes. Puede ajustar dentro de una semana si este viernes Donald Trump decide invadir Irán. Y el precio se va a $200. ¿Cómo está? Dice, no, tengo que ajustar nuevamente por más que tengas stock hasta agosto. Claro, pero vos fíjate, esta medida que se toma ahora por este mes y tiene un costo de $30 millones, todo lo que estuvimos discutiendo por Cardama, sí, ¿no? O colonización. Que se pasaron $30 millones, o colonización $30 millones. ¿Por qué me señalan a mí cuando hablan de colonización? Porque es tu fetiche. Claro. Pero fíjate, ahora son $30 millones es un campo para subvencionar el combustible. Claro. Que obviamente tiene una repercusión en la población en su conjunto, pero ¿qué tan sostenible es? Porque si es una cuestión que lo vas a resolver el mes que viene, porque el mes que viene se terminó la guerra y los precios vuelven a la normalidad, es una cosa, porque ahí controlaste la inflación, después podés ir volviendo más lentamente al precio, entonces ahora ponés, pero después vas a rescatar un poquito. Ahora, si esto se perdura mucho en el tiempo, ¿cuánto estás dispuesto a poner? Porque bueno, está en una situación fiscal para poder subvencionar el combustible. Hay un tema de que te sube el precio de todo también, ¿no? Que pega en la inflación. Sí, es un problema que es general, ¿no? Es verdad que en este momento estás en una situación sobre la inflación mucho más cómoda que si esto te hubiese pasado en otro momento. Dijo, San Román, la presidenta de ANCAP, se lo dijo al país, que hasta ahora se compró crudo que se pondría en stock para producir hasta agosto y que arrojó a ANCAP ganancias por $72 millones en el 2025, por lo que consideró que estamos en una situación financiera más robusta que nos permite asumir transitoriamente esta situación. ¿Qué es transitoriamente? Si se te estira un conflicto por 4 o 5 meses, cosa que creo que nadie estaba viendo. Yo he escuchado a Donald Trump decir que la guerra ya está ganada. La guerra ya está ganada, pero por otro lado, vamos a hablar. Hay rumores de que haya una invasión con tropas. De que es inminente la invasión con tropas de Estados Unidos y Irán. Inminente. ¿Inminente? ¿Ya le estás dando inminente? Bueno, no, y salió un jerarca iraní, cuyo nombre desconozco, a decir que mientras está negociando Estados Unidos ya está preparando el ataque terrestre, por lo cual en Irán están viendo con bastante recelo esas negociaciones. No importa si va a ser o no, lo cierto es que se puede extender en el tiempo. Pero ¿cuánto se puede extender en el tiempo? ¿Cuánto tiene ANCAP de espalda para...? Es lo que preguntaba Nico. ¿Estabas dispuesto a poner $30 millones mes a mes? Bueno, está. Pero las empresas públicas han servido también, porque volvemos al tema, las empresas públicas a veces sirven como variable de ajuste para suavizar otros efectos en la economía, ¿no? O sea, yo te contengo el precio del petróleo, gano menos, o sea, como no tengo objetivos delimitados de ser, digamos, superavitario, pero tampoco deficitario, bueno, capaz que tengo esta espalda de dinero como para sostener el precio del petróleo mientras dure el conflicto. Ese es un poco, digamos, el tema de fondo que tenés acá también, ¿no? Que no es una discusión dada ya, ¿no? O sea, el valor discrecional de los combustibles es algo de este gobierno, del gobierno anterior y de los gobiernos de atrás. Lo único que han afinado un poquito
los mecanismos de fijación de, No es, de lo que precios. no es lo que parece, porque me imagino que ahora Nico se va a meter con eso, pero escuchás el debate público y no tiene el tono del sapo de, bueno, en el fondo todos más o menos hacen un poco lo que les parece con el precio. No, acá el debate está dado en Huascazo. O sea, el debate está dado Está por bien. ahí. Bueno, no por parte de todos los actores, pero empecemos a repasar las declaraciones. Empecemos por la propia conferencia de prensa, un resumen que hacía Telemundo de lo que decían en la conferencia del viernes el ministro de Economía, Gabriel Odone, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Vamos a escucharlos. Estamos haciendo un ajuste no cuando correspondía hacerlo, que sería fines de abril, sino ahora, en marzo, o sea que pasamos a un ajuste mensual y estamos asumiendo dentro de la regla que el aumento, tanto para gasoil como para supergas, como para nafta super, va a ser del 7%. O sea, El precio del petróleo pasó de $70 en febrero a más de 100 en marzo, un aumento superior al 30% y un aumento mensual que es el más importante desde 1990. Estamos ante un evento de características que no tiene nada que ver incluso con lo que ocurrió en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, se trata de un fenómeno extraordinario. Y también pedimos a nivel de frontera, por un tema de resguardar la disponibilidad que tenemos de nuestras reservas, exhortar a la URSEA como regulador a que haga un monitoreo del comportamiento de esta semana que viene, de cuál es la demanda, sobre todo de gasoil, porque tenemos una diferencia con Brasil y con Argentina, estamos más baratos en esta fijación. Y finalmente estamos garantizando que el boleto no... haciendo uso de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que el boleto no aumente. Bueno, por ahí lo que decían las autoridades el viernes, esto generó repercusiones inmediatamente. Por No es lo que ejemplo, dijo Casta en Chile y le salieron todos a tocar fuego en la calle. ¿cómo? No, que digo, el tema del boleto, que acá Sí. que no es menor, y que en Chile está generando en este momento estas manifestaciones tan encendidas. Claro, acá lo que pasa es que tenés, de hecho, desde la Federación Rural volvieron a insistir con eso, un fideicomiso al gasoil, al transporte, que de alguna forma amortigua esto para que no se traslade al Claro. boleto, porque ahí tenés parte de la discusión. Lo que decía Rafael Normey de la Federación Rural es, nosotros no pedimos que nadie nos subsidie, pero nosotros no podemos estar subsidiando otras cosas. O sea, en la medida que acaba de aumentar el gasoil, pero además parte de lo que se paga por litro de gasoil tiene una cuota que va hacia el subsidio del boleto y otras empresas de transporte. Y esa discusión es una discusión que está arriba de la mesa desde hace mucho tiempo. De haber seguido el sueño de rival sería el subsidio del tranvía, ¿no? Sí, o del Aeromet, si no se quiere otro. Sería vivir en una utopía. Pará, y siguientes reacciones. A ver, el senador Tabaré Viera, el senador del Partido Colorado, ya dijo que van a citar a la jerarca, a Fernanda Cardona, a la Comisión de Industria del Senado cuando termine turismo, para pedirle explicaciones de cómo van a hacer esto. También se quejó de la política que viene siguiendo adelante el gobierno en relación a este asunto el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Vamos a escuchar cómo lo planteaba. Por supuesto, y por lo tanto el gobierno tiene la excusa, o por lo menos tiene una razón objetiva para trasladar eso a los precios. Lo que también digo es que me preocupa que el combustible de consumo popular, por ejemplo, que es el supergas, el gas licuado de petróleo, en una etapa del año en la que estamos muy cerca de que empiecen los fríos, y todos sabemos que el supergas es el combustible de consumo popular, el que utiliza la enorme mayoría de la población para cocción, para calefacción, no haya sido contemplado. Entiendo que tal vez el gobierno haya tenido que hacer un esfuerzo en ese sentido que no lo hizo. Y también digo, más allá de la legitimidad que eventualmente el gobierno pueda invocar en función de que el precio del petróleo está muy por encima de los $100 por barril, también es cierto que los antecedentes no le dan mayor legitimidad al gobierno en cuanto a que ahora cambia la paramétrica, en cuanto a que habrá de hacer un seguimiento y la medición de manera mensual, cuando, todos sabemos, modificó al inicio de la administración este criterio y llevó la evaluación a un periodo de tipo bimestral. En los primeros meses de este año tuvimos precios del petróleo muy por debajo de la situación actual, que promediaban los $60, $70 por barril. Y creo que ahí el gobierno aprovechó para hacer caja
en función de ese cambio. Si la revisión hubiera sido mensual, como era en el periodo anterior y en la etapa de la ley de urgente consideración, tendría que haber trasladado los precios y haber bajado los combustibles en los meses anteriores. Creo que de eso no hay que olvidarse y hay que señalárselo al gobierno en esta coyuntura. Lo que dice Abdala es, bueno, es verdad, ahora aumentó el precio del petróleo, pero ahora que aumenta, para aumentar el precio de los combustibles, vos empezás a hacerlo de manera mensual. Cuando había que bajarlo, porque el precio del petróleo estaba bajando, los ajustes los hacías de manera bimestral. Ahora te entra el apuro porque precisás para hacer caja. Cuando te estaba sirviendo no lo hacías. Sí, es bastante explícito, igual que lo hizo efectivamente por eso el gobierno, ¿no? Porque el salto disruptivo en el precio del petróleo. No vino acompañado de una admisión de, bueno, esto no lo hicimos antes porque era para hacer caja. No, nadie dijo eso. ¿Sabes? Bueno, lo que pasa es que ahí hay otra discusión y podemos escuchar primero al diputado colorado Felipe Schipani que lo planteaba en esos términos de cuánto hizo caja o no el gobierno en el año pasado en relación al ajuste de combustible. Vamos a escuchar lo que decía Schipani. Es un estudio que hizo el Centro de Estudios de Políticas Públicas. De marzo a diciembre del año 2025 hubo un sobreprecio en los costos de los combustibles de 88 millones de dólares. O sea que ANCAP cobró de más de lo que debería ser el precio en virtud de la paridad de importación, 88 millones de dólares de caja que hizo el gobierno. Bien podría, habiendo utilizado ese recurso de cobrar de más, ahora con esos 88 millones de dólares aguantar el precio de los combustibles. De todas maneras, la ministra va a tener que dar explicaciones, el senador Tabaré Vieira la ha convocado y estamos en una situación de incertidumbre internacional con un barril de petróleo que todos los días sube. Y bueno, y es importante preguntarle al gobierno cuál va a ser la política de aquí en más en relación a la fijación del precio. Fue la suba más baja de toda la región, ¿no? Otros países de la región han subido mucho más el combustible. Sí, ese es un buen criterio que ha tomado el gobierno, siguiendo lo que hizo la coalición en el año 2022. Reitero, ante una situación más complicada, porque en el 22 el barril de petróleo estaba a 140 dólares, hoy está a 107, y en aquel entonces el ajuste fue muy por debajo de lo que indicaba la paridad de importación. Pero reitero, lo que no había antecedentes es de sobrecostos como tuvimos el año pasado. 90 millones de dólares de sobrecostos en los combustibles. Ahí hay, digamos, una discusión que no es de ahora, en realidad. Es un informe que presentó el Centro de Estudios de Políticas Públicas que preside Alejandro Stipanisic, que es el expresidente de ANCAP, de hecho, que daba cuenta precisamente de que en el año pasado había habido un sobreprecio de los combustibles en el surtidor, una cifra cercana a los 90 millones de dólares. Eso fue controvertido por el Ministerio de Economía, que dijo que la forma de cálculo tenía algunos errores y que cuando vos despejabas esos errores, lo que te quedaba era que ese supuesto sobrecosto era del entorno de 50 a 52 millones de dólares y que ese dinero en realidad se correspondía con el factor de estabilización, con ese 1,5 de precio que se paga, o se explicita en el precio del surtidor como subsidio al supergas, ¿no? El precio, el supergas, lo hemos hablado 1000 veces, está subsidiado, o sea, cuando vos mirás el precio de paridad de importación te da muy por encima de lo que se termina vendiendo al público y como decíamos hace un ratito tiene una doble subvención porque por un lado cualquiera que vaya a comprar una garrafa de 13 kilos la termina comprando más barata que si la comprara según el precio de paridad de importación, o sea, ahí ya tenés un primer subsidio y la población MIDE, llamémosle, quien recibe prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social como la tarjeta Uruguay Social, etcétera, tienen un segundo subsidio que es el valor a 50%, que fue una política que se instrumentó en el periodo pasado y en este gobierno se mantuvo. Es decir, hay una discusión sobre si hubo o no hubo sobreprecio en el año pasado en relación a esto. Lo que sí es verdad es que este mecanismo de ajuste que estableció el gobierno actual a partir de mayo del año pasado, te daba ese margen del 7%, es decir, no necesariamente te pegabas al precio de paridad de importación. En realidad vos tenías una franja para moverte de creo que era 1,5% por arriba o por abajo, salvo situaciones excepcionales donde para aumentar vos podías aumentar hasta 7%. Pero entonces es verdad que
no siempre ajustaba directamente a lo que le pedía el precio de paridad de importación, y ahí podía tener un mínimo margen. De todas formas, en los números gruesos, lo que por lo pronto entiende economía es que no hubo sobreprecio, pero es una discusión que tiene con la oposición. Pero en todo caso también volvés a la discusión sobre la caja que hizo ANCAP el año pasado, más de 70 millones de dólares, que eventualmente le permitiría en esta circunstancia excepcional absorber transitoriamente la disparada del precio del petróleo. Hay que ver hasta cuánto y cuál es la política en definitiva de ANCAP para ir por ese lado. Sí, yo ahí me pierdo igual, porque el hecho de que hayan hecho caja, no sé si... Pero porque no lo analicé, no sé si quiere decir directamente sobreprecio en los combustibles. No estoy diciendo eso. Porque el balance global de ANCAP. Ahí está. Que seguramente mucho tenga que ver con porque en el periodo pasado, el ingreso por combustible. En el periodo pasado también se vendía en muchas ocasiones por debajo del precio de paridad de importación, los balances también terminaban siendo positivos. Entonces, digamos, no estaba atado al donde estuviera el precio, si por encima o por debajo del precio de paridad de importación, para que el balance te terminara siendo positivo. Tiene que ver con otros aspectos, porque además eso... Vos comprás el petróleo para hacer los derivados, pero vos te estás comparando con el precio de paridad de importación con los derivados ya refinados en el Golfo de México. Sí. Entonces, no necesariamente machean los dos valores. Lo que sí se trata de que vos estés en el precio de paridad de importación para que seas... porque es una referencia de que sos competitivo, pero no necesariamente es que tu ecuación de negocios termina dando exactamente lo mismo, y deberías terminar en empate en ese caso, porque me acuerdo el propio Stepanisic lo decía en muchos casos cuando vos le preguntabas eso, pero ¿cómo hacen? Que venden por debajo del precio de paridad de importación y le da positivo. Y él dice, bueno, tiene que ver con los momentos en los que vos comprás y con la eficiencia que vos lográs en la refinería, que tiene ventajas, y en casos como eso se ve. Pará, y otra cosa que decía Schipani, no sé si ibas a comentarlo también. Schipani dijo que cuando la guerra de Ucrania, febrero del 2022, el barril de petróleo llegó a tocar los $140 el barril. Yo no tengo el dato preciso, pero habría que... Porque acá pasaste de $70 a $100 y poco en un periodo muy corto de tiempo. En su momento hay que ver también la variación de un día al otro cuando explotó la guerra, si fue de un 30% como sucedió en este caso. La ministra Cardona dijo es la situación más compleja desde la crisis del petróleo del año 73. Hay que ver si la situación de la invasión de Ucrania es análoga a esta situación en cuanto a el salto porcentual del precio del barril, ¿no? Porque eso es otra discusión de votar. Nosotros, cuando se nos disparó el precio, no ajustamos como había que ajustar, o sea, lo contuvimos bastante. Mientras que este gobierno está trasladando a la población el ajuste. Bueno, hay que ver si son situaciones similares o no. Uno, a golpe de vista, ve que la variación fue menor en aquel entonces que en este conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel. ¿Del oficialismo alguien defendió esto, Nico? Podemos escuchar a Julieta Sierra, por ejemplo, diputada del Frente Amplio, del MPP concretamente, que defendió la actuación del gobierno. Ver en qué mundo vive quienes están reclamando que no se aumente. El gobierno uruguayo está protegiendo a las familias uruguayas. En la región se ha aumentado hasta un 60% el gasoil en Chile, entre un 20 y un 25% en Argentina, también en Perú, también en Paraguay. El petróleo aumentó en un 30% solo de febrero a marzo, y en Uruguay tenemos un tope de un 7%. Es un tope que definió además en julio pasado el Ministerio de Economía y Finanzas junto al Ministerio de Industria, anteponiéndose, diciendo una incertidumbre mundial, nosotros vamos a contar con este tope para darle también certezas a los trabajadores, a los productores, de que este era el máximo que se iba a aumentar. Entonces, mientras la región se aumenta hasta un 60%, en Uruguay es un 7%. Si nosotros nos marcáramos por lo que rige, bien lo decías, el precio de paridad de importación, que es lo que estableció el gobierno pasado, la nafta podría subir hasta un 35% y nos mantenemos en un 7%. Además, con medidas para los productores, con créditos blandos, también forma parte de esto el descuento del IMESI, que se empezó a implementar hace nada más que unos días para hasta 60 kilómetros del paso terrestre, que pasó de 20 kilómetros a 60 kilómetros, donde aún sale más barato el combustible. Hay un montón de medidas que se están tomando para proteger. Entonces creo que también hay que ser un poco realistas a la hora de marcar el contexto en el que estamos.
Bien, hay desde la oposición quienes le señalaban las contradicciones a este gobierno, por ejemplo, un tuit de Alejandro Sánchez, no sé si lo tenías, Nico, a mano. Sí, pero... lo podemos ver, lo tenemos por ahí, el tuit de Alejandro Sánchez, un tuit de agosto de 2021, otro dólar, cuando el entonces senador del Frente Amplio decía: el gobierno tiene que asumir que lo que está haciendo hoy con el aumento de combustibles es caja, incrementando el costo de vida de la gente. Yo decía otro, en realidad, que tiene que durante la invasión de Rusia a Ucrania, que ponía: el gobierno decidió trasladar la inestabilidad internacional al pueblo uruguayo. ANCAP tiene margen para absorber la suba. Se podría haber decidido bajar de manera temporal los impuestos al combustible. Siguen incumpliendo sus promesas, siguen pagando más trabajadores y jubilados. O sea, algo en ese estilo podés encontrar en unas declaraciones que había hecho en aquel momento con la guerra en Ucrania, con la invasión rusa a Ucrania, Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que estuvo circulando en redes, varios dirigentes de la oposición. Si claro, lo están compartiendo, lo vemos. A la oposición no, a quienes tienen que cargar combustible, a quienes tienen que producir en el Uruguay, a quienes les prometieron que no iba a haber aumentos de combustibles, a quienes les dijeron que no iba a haber transferencias de las empresas públicas al gobierno central, y se multiplicó por 3 las transferencias de la UTE. A esa gente seguro que le cae mal. Cuando nosotros decíamos el precio de paridad de importaciones va a traer dificultades en la fijación del precio de combustible y lo iba a pagar la gente, hoy quedó más que claro, ¿no? El gobierno señala que se hace un aumento menor al que se preveía o que se tendría que haber hecho. Bueno, es que claramente no se aplica con dureza el mecanismo que dijeron que iba a dar transparencia. Entonces termina siendo un mecanismo antojadizo. Porque no es por la guerra de Rusia a Ucrania que sube el combustible, porque como ustedes saben, el crudo se compra un tiempo antes. Es porque los parámetros le dan aumento de combustible. Si usted no tiene una política tarifaria que permita ajustar una vez por año y que la gente produzca un valor que sepa cuál es, bueno, le pasa esto, ¿no? Que se van a quejar los productores, se van a quejar los que cargan la moto, los que cargan el auto, y a los que le van a subir el arroz, la harina, los fideos, y que nunca van a bajar, aunque luego baje el precio de los combustibles. Está bien, porque ahí era parte de esa discusión que se dio en su momento sobre si era un buen sistema o era un mal sistema ajustar como lo propuso la LUC en base al precio de paridad de importación. El discurso que tenían, por ejemplo, Alejandro Sánchez, y entiendo que es parte de lo que plantea Fernando Pereira, era que como ANCAP no está comprando petróleo todos los meses, lo que decíamos antes, ¿no? Como no está comprando petróleo todos los meses, en realidad vos podés comprar en un momento, en función de más o menos lo que compraste y cómo entendés que se van a mover los precios, ponés un precio de surtidor, lo mantenés un tiempo determinado, perderás un poco, ganarás un poco y luego, en función de la nueva compra que hiciste, tratando de hacer una compra en un buen momento, volvés a establecerlo. Eso en oposición a estemos todos los meses siguiendo el precio del mercado a ver qué nos dice dónde tenemos que poner el precio. Porque es verdad, si vos vas a comprar no tengo ni idea cada cuánto se termina comprando, pero ponele cada 4 meses, cada 6 meses, en realidad lo que te importa a vos para tu negocio es en qué momento comprás y a qué precio comprás en ese momento, no los 6 meses que vienen en los cuales no estás comprando. Ese era parte del argumento que se utilizaba por parte del Frente Amplio. Lo que decía el entonces gobierno, ahora oposición, es bueno, pero eso no es transparente, porque en realidad lo que nosotros podemos decir es que cuando bajó no acomodaste y cada vez que subió fuiste subiendo. Entonces, sí, son como dos líneas de la vida paralelas, ¿no? Una es ser transparente con los vaivenes de los precios del petróleo, y otro es proyectar y comprar el mejor momento, asegurarte stock, ¿no? Por ejemplo, que sea San Román, hasta agosto hay petróleo para producir. Claro, ¿no? si la guerra dura 3 meses más y vos compraste antes de que empezara la guerra y volvés a comprar una vez que la guerra ya terminó y los precios se estabilizaron, capaz que vos no tuviste que ajustar en función de tu unidad de negocios, porque no te llegó a afectar. Ahora, lo cierto es que el Frente Amplio zanjó esa discusión cuando ganó el gobierno y asumió y mantuvo la LUC, y en todo caso le hizo un ayornamiento a lo que ya se había fijado como metodología del gobierno pasado. O sea, ¿será mejor, será peor la anterior, más, menos transparente, le convendrá más a la... No importa, porque ya la discrecionalidad en todo caso, porque con esas excepcionalidades de 7% más menos ante crisis como esta, bueno, decís que es menos, podría llegar a decir que es menos discrecional que el gobierno anterior, pero es una línea que claramente marcó el gobierno anterior.
y que el gobierno en todo caso profundizó. Sí. Me parece que no hay mucha duda de eso. De hecho, podría decir, bueno, y el cambio de hacerlo de a 2 meses a un mes, ¿cuánto influye? Pero lo cierto es que el gobierno mantuvo eso que había criticado antes. Ahora, lo que no se le puede decir a este gobierno es que está haciendo caja con esto. Por lo pronto en este ajuste, porque el ajuste, como bien quedó claro, fue muy por debajo de... 30 millones de dólares pierde en marzo, lo dijo el propio gobierno. Entonces, esa discusión hay que separarla. Por eso, de hecho, la vuelta que están haciendo la mayoría, más allá de la expresión de que se viene el guascazo de Da Silva, que dijo... llenen ahora, que es verdad, eso es otra cosa curiosa igual. El gobierno lo anuncia 4 días antes, que en general no se anuncia con tanta anticipación un cambio tan... La gente está llenando. Claro, ya hay tiempo para ir y llenar. De hecho hubo, porque también había habido problemas de abastecimiento, algunos lugares que se quedaron sin nafta. Gasoil creo que quedaba, pero hay que ver si en el interior se dio de esa forma. Capaz puede ser que tengan que ajustar también dentro de poco, Nico. O sea, estás hablando de... No, tenés que ajustar el 1 de abril, pero volatilidad. Pero le dio margen a la gente para que vaya y cargue. O sea, vos ¿cómo tenés el tanque ahora? Yo siempre lo tengo. Yo lo tengo casi siempre vacío. Lo tengo a punto de vacío y cuando me estoy por quedar sin nafta, a veces me quedo sin nafta, lo cargo. Es increíble que te quedes sin nafta. Es increíble que te quedes sin nafta. Y después te informe que vas gente a la que le pase al sapo. O sea, que te pase una vez, pero no que se quede sin nafta. Es la forma particular que tengo yo de manejar mis cuentas. ¿Y ahora qué vas a hacer después del informe de Nico? ¿Vas a llenar? No es un informe, es ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar el tanque ahora? ¿No vas a llenarlo? ¿Vas a poner 200 pesos ahora para la semana que viene poner 200 pesos que te van a rendir 7% menos? El sapo lleva el auto hasta la sesional. Esos muchachos, cárguenlo. Abran la caja chica. Ese 5% de tira, Nico. Ese descuentito. Lo hace rendir, ¿eh? No, ustedes que son el parámetro del atalaya periodístico, ¿no? Segundo, porque esta radio ya tiene un parámetro del atalaya periodístico. Nosotros estamos un poquito más abajo, pero igual estamos en ese atalaya. Dale, Jorge, no seas cigarro. A lo que voy es, ¿no les embola mucho esta discusión? ¿No es momento de que alguien haga ese editorial clásico periodista superado que dice, uy, los políticos aburren con sus peleitas? No tiene que hacer alguien acá. Porque o sea, le ven los hilos. Esa discusión es bien interesante, la discusión. Porque la del Huascazo de que está haciendo caja. Pero estás hablando el peor de los ejemplos. No, lo que te digo es, para mí, ¿no? La gente no es boluda. Sabe que pasa una cosa internacional fuerte y una consecuencia va a tener. No es lo mismo la guerra, la invasión Rusia a Ucrania, pero es importante. Capaz que no te lo pongo en el mismo nivel que Irán, que tiene el estrecho de Hormuz, que pasa, que no me acuerdo cuál es el número, que creo que es un 20% de la producción. Claro, es un quinto del petróleo mundial pasa por ahí. No es lo mismo que Rusia, pero lo que te quiero decir es, la gente no es boluda, sabe que hay una guerra que afecta a Rusia, a Ucrania, que por ahí pasa buena parte de la producción energética. En Europa no tienen cómo calefaccionar el invierno. Pensás, algo va a pasar acá, ¿no? Y aparece una posición en ese momento diciendo, no puede ser que te suban, ¿cómo puede ser? Hay una guerra que afecta a Irán, el estrecho de Hormuz, sabés que sube en todos lados. Hay una oposición que dice, no, pará, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Lo que quiero decir es que le ves los hilos a la discusión. O sea, la gente entiende que va a subir. Me parece que hay una discusión más fina que es cómo se debería calcular eso, cuánto, cuál es el mejor mecanismo. Pero la discusión del huascazo, de que te la van a dar, etcétera, o sea, no entiendo funcionar a qué es. Pues no creo que haya una persona ahí afuera que diga, tienen razón, lo de la guerra en Irán no aplican nada, no me tendrían que subir el combustible. Creo pero por ejemplo, si nos guiamos por la discusión como la planteaba Felipe Schipani, dice, bueno, está bien el gobierno en no subir ahora todo lo que había que subir. Ahí acierta, pero ¿por qué acierta? Porque hizo caja el año pasado y entonces tiene margen y con eso debería pagar esto, ¿no? Que sea la discusión fina de cada cuánto, cómo calcularlo. Está bien. O sea, nadie tiene muy saldado igual. Todo el mundo tiene saldado que hay que ser discrecional, porque si vos liberás los precios de los combustibles y vas al ejemplo de Chile ahora, vas a tener un salto difícil de sostener políticamente. O sea, y entonces la discrecionalidad de la fijación de los precios de los combustibles, en definitiva, es una herramienta para moderar los aspectos políticos. O sea, y tanto gobierno como oposición, si bien han afinado los mecanismos de fijación de precios de combustible,
que parecería que están todos Claro, de acuerdo, pero por siempre otro lado, hay un término de discrecionalidad que está presente. Pero por otro lado, la pregunta de, ¿tiene sentido que vos en este momento tengas la nafta subsidiada? O sea, tenés la nafta subsidiada. En este momento. La nafta, no el gasoil, la nafta, decís vos. Porque el gasoil. El gasoil tiene otros. Digo la nafta porque es más abrupto, es más claro el ejemplo. Con lo del gasoil hay otras discusiones, porque además tenés el fideicomiso adentro del precio. Pero ponele con la nafta. Obvio, yo quiero la nafta lo más barata posible para ponerle al auto, pero ¿tiene sentido que a mí me subsidien la nafta? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿en detrimento de qué? En detrimento de, o sea, esos 30 millones de dólares. De resignar ingresos porque pueden ir a políticas sociales. Eso sería el ejemplo más burdo. Para políticas sociales, ¿tiene sentido? No sé. O sea, en este momento está toda la gente yéndose semana de turismo a vacacionar. Hay gente que entiende que esa es una política social, ¿no? Hay gente que entiende que subsidiar. Hay gente que entiende que subsidiarte la nafta a vos es una política social. Claro. Que esa discusión, esa es la discusión profunda que hay que dar, que no se da. No es tan no es tan claro, pero hay un razonable consenso, que lo terminemos haciendo. Hay un consenso, salvo en los que están en contra del monopolio de ANCAP, que son una porción dentro de la coalición que trataron de pujar porque no existiera monopolio de ANCAP y que traen competencia y que eso eventualmente iba a hacer que ANCAP dejara de subsidiar los combustibles. Pero el resto, creo que el resto del arco político está de acuerdo en que la variable de fijación de precio discrecional es una herramienta que afinada está bien y que aparte mitiga los impactos políticos. Sí, igual son dos discusiones distintas, ¿no? El hecho de la liberalización o no de los combustibles. Porque eso tendría como efecto. Pero igual vos podrías el efecto sería que ANCAP tenga que guiarse por el precio de paridad de importación. Pero vos podrías tener mecanismos más Sí, ahí no sería el precio de paridad de importación, ahí sería una competencia en el mercado. Directamente. Si yo te traigo. Porque hay que ver si yo te traigo. Si yo importo combustible refinado, lo puedo meter al precio que está calculando hipotéticamente la metodología del precio de paridad de importación. A veces te dicen que refinar acá sale más barato que importar, porque a veces hay momentos del año que pasa eso. Pero por eso, la discusión en todo caso es si no precisás mecanismos que sean más claros sobre cuándo vas a elegir subsidiar y cuándo no elegís subsidiar. Y bueno, en este momento, para amortiguar cierto malestar político, estás tomando una decisión a contrapelo de la región de subsidiarlo y entonces los aumentos son mucho más abajo que el resto de los países. ¿Eso tiene sentido? Capaz que para el gasoil sí, capaz que para la nafta no sé. O capaz la tertulia de los hidrocarburos va a seguir en futuras ediciones. Pero es la misma discusión que con el supergas. ¿Tiene sentido subsidiar el subsidio general del supergas? Y no focalizado. Claro, o sea, vos querés comprar una garrafa y una persona que gana un cuarto de lo que ganás vos. En la llaga la tiene que pagar a la mitad. Sí. ¿No tiene sentido que vos la pagues al doble y que la otra persona la tenga gratis? Parte de las discusiones, Nicolás, ¿no? Que vamos a tener en la próxima tertulia de los hidrocarburos. Claro. Cuando Trump invada Irán con tropas y el petróleo se haya a 200 porque el estrecho de Hormuz está minado por Irán y no puede pasar ni siquiera un Optimist. Y bueno, ahí hablaremos de vuelta del precio de paridad de importación, cómo fijar precios, etcétera. De Irán, Israel, Medio Oriente, antisemitismo, guerra, Trump, te vas a sacar las ganas de hablar después de la tanda cuando venga Alberto Spectorowski, pero antes, Sapo, agasajanos con una cancioncita. Alberto Spectorowski va a estar acá con nosotros, vamos a hablar sobre... Él de hecho, vive en Israel hasta hace un mes acá, es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Tel Aviv. Buena charla tenemos con Spectorowski después de la tanda, pero hoy se va la última, Jorge, y te traté de tirar una línea y no cuajó. Hoy se va la última de AC/DC en Argentina. No pude, estoy en números rojos. No pudiste. Números rojos no, lo siguiente. Y mucha gente lo fue a ver, mucha gente de esta audiencia fue a ver a AC/DC en los dos shows previos. En River quiero sus crónicas, quiero sus pareceres. Hay ya gente que está haciendo la comparativa entre 2009 y 2026, mostrando el pogo de Highway to Hell en un concierto y otro. Muchos dicen, sí, se agitó mucho en Highway to Hell, pero en el resto de las canciones fueron unos muertos de frío. Quiero los testimonios de los que estuvieron viendo a AC/DC en estas dos jornadas previas. Y como para despedir a los muchachos australianos de estas latitudes, vamos a escuchar una canción que tiene una muy breve intro, Jorge, que es
Año 77. AC/DC tiene una balada. No sé si sabían, se llama Love Song. Vayan a escucharla. Año 74 es entre balada de canción pop, totalmente disruptiva de lo que es la discografía de los australianos. Está ahí. Pero cuando se hicieron un poco más conocidos, fueron Atlantic Records y los Suits, ¿no? Los hombres de traje, como le decían ellos. Dijeron, oh, muchachos, tienen que hacer una balada tipo Love Hurts de Nazareth. Estaba la moda de las bandas de metal que hacían baladas. ¿De quién? ¿De Nasser? Nazareth. Ah. Nazareth. Una banda de rock de la época. Así venden un poco más de disco. Y estaban grabando el Power Age. Y Malcolm y Angus dijeron, sí, vamos a tratar de grabar algo parecido a una balada. Pásense por el estudio cuando esté terminada y la escuchan. Efectivamente, los hombres de traje fueron hasta el estudio donde estaban grabando y los hermanos Young dijeron, mira, tenemos una balada para vos, y sonó esta canción.